Bueno, yo me voy entonces a permitir que arrancar este foro por la salud pública de hoy, 27 de octubre del 2021. Hemos convocado, digamos, a este foro para hablar sobre las plazas de mercado y su papel que tienen los sistemas alimentarios, porque entendemos que ellas juegan en las zonas urbanas especialmente, juegan un papel muy relevante para garantizar lo que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria en zonas urbanas. Además de que garantizan otros procesos de integración social, de cohesión, dinamizan la vida urbana y son espacios de disponibilidad de alimentos en términos, alimentos saludables, en términos de hortalizas, frutas y verduras, ¿cierto? Y además, para mí las plazas de mercado, o en la concepción con las que trabajamos nosotros en la Escuela de Salud Pública, las plazas de mercado también contribuyen a esta relación entre el campo y la ciudad. Y nosotros tenemos, en particular en Cali, nosotros tenemos dificultades para el acceso a comida porque tenemos pocas zonas alrededor nuestro para cultivar comida. Se cultiva comida para carros, pero no se cultiva comida para seres humanos. Y en ese sentido, por eso, digamos, hemos constituido, estamos haciendo un trabajo con la Liga de Consumo Consciente y con algunos profesores y estudiantes, un poco en defensa de las plazas de mercado como sitios de tradición, como sitios para garantizar la salud de las poblaciones en Cali, y además como sitios de integración social. Eso es lo que nos interesa hoy. Tenemos dos invitados para trabajar este tema y quisiera colocar de una vez, digamos, una de las preocupaciones que tenemos y es esta amenaza que desde el año pasado viene sonando, que ya no está sonando, sino que es una cosa que se concreta y es la administración municipal ha tomado la decisión de tumbar la plaza de Mercado Alameda y hacer un proceso de lo que ellos llaman de renovación urbana. ¿Sí? Lo que hemos visto nosotros en las experiencias de renovación urbana en América Latina, y es que renovación urbana termina siendo procesos de elitización de zonas urbanas donde lo que haces es un proceso de despojo, de sacar las personas que tradicionalmente han vivido en estos lugares, han trabajado en estos lugares, y estas plazas terminan siendo, digamos, lugares de élite, sitios para turistas, donde los turistas llegan ya no a visitar las plazas de mercado en su concepción tradicional, sino nuevos sitios con nuevos propietarios. Entonces, en particular nos interesa este tema y quisiéramos pues, después en la discusión hablar sobre esto de la elitización de las plazas de mercado, muy en particular pensando en la Plaza de Mercado Alameda, que a juicio nuestro es una de las plazas, digamos, que conserva más la tradición de plaza de mercado en la ciudad de Cali. Es un sitio muy dinámico, ha ganado mucho visitante en los últimos años gracias al trabajo que ha hecho la misma Su Alameda, que son personas que vienen trabajando tradicionalmente en la plaza. Cali cuenta con 6 plazas, todas de ellas, digamos, ubicados en sitios muy estratégicos de la ciudad y estratégicos no solamente en términos económicos, sino en términos sociales, ¿cierto? Si ellas prestaran el servicio de oferta de alimento, de comida saludable, digamos, podrían ser sitios, buenos bastiones para enfrentar toda esta amenaza que significa la industria que produce productos comestibles. Sí, también ese es otro asunto. Nosotros tenemos un embate muy serio de la industria de productos comestibles frente a esta oferta de comida natural que se da en las plazas de mercado. Y en términos de salud pública, uno podría decir que las plazas de mercado contribuyen a estos asuntos de salud de las poblaciones, ¿cierto? Tenemos problemas de obesidad en la ciudad de Cali, de sobrepeso, entonces de oferta de alimentos, tenemos una desregularización también de las ofertas de alimentos en los barrios, uno encuentra corredores grandes de comida en las zonas de barrios, digamos, y no de la mejor alimentación, ¿cierto? De frituras o de comida empaquetada, de comida ultraprocesada o procesada, que probablemente está contribuyendo también a las cifras de obesidad y sobrepeso en la ciudad. Entonces, digamos que esto de discutir las plazas de mercado y el papel que juegan en la vida urbana es muy relevante en términos sociales, en términos económicos, pero también en términos de salud pública. Y esa es la discusión que queremos señalar hoy con nuestros dos invitados, que además agradezco a los dos que ya han aceptado esta invitación. Digamos, estamos con un lujo de invitados y quisiera mucho aprovechar la experiencia de ustedes, cada uno desde la experticia que tienen con este papel en las plazas de mercado. No sé si quisiera más bien nosotros, si me compartes allí la presentación, Laura, de los dos invitados que tenemos, para que el público sepa quiénes son, que los buscamos, los perseguimos bastante y que por fin logramos que aceptaran la invitación, que me parece muy relevante. Y además quisiera que ellos mismos se presentaran y a partir de lo que quisieran que el público sepa de ellos. Nosotros ya el público sabe quiénes están aquí porque esa fue la información que se divulgó, pero me gusta que los invitados digan también cómo quieren ser reconocidos. Entonces tenemos, para la sesión de hoy tenemos 2 presentaciones, hemos pedido a ellos que cada uno hable de un tema de su experticia y al finalizar vamos a abrir
tengo 2 o 3 preguntas para generar la discusión, pero también quiero darle espacio para que el público pregunte en este tema tan particular. Y muchísimas gracias y agradezco a la Escuela de Salud Pública, especialmente a la Oficina de Extensión, que nos ayuda muy bien a montar este tipo de eventos y en particular a los 2 invitados. Muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra al doctor Antonio Montesinos para que arranquemos con él. Muchísimas gracias. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me llamó mucho la atención esta vinculación o esta visión de una universidad o de una institución que se dedica a la salud, y normalmente yo trabajo con instituciones de gastronomía, de turismo, de hotelería, etcétera. Sin embargo, vamos a ver cómo realmente la gastronomía va mucho más allá que el turismo. Incluso hoy estamos más cerca de que la gastronomía sea considerada una ciencia que el mismo turismo. Y tenemos que entender que evidentemente la gastronomía merece y requiere un enfoque, una visión, un estudio transversal, multi e interdisciplinar. Entonces, este es el tema que preparé, que es el turismo gastronómico y su relación con las plazas de mercado. Esta es una breve semblanza de lo que es mi parte profesional. Sin embargo, realmente, de manera muy personal, yo me defino como un gastroperegrino, una persona que ha evolucionado. Cuando empecé y era muy joven, era un poquito tonto, entonces me llamaba más la atención el tema gourmet, la parte de estatus, y realmente con el tiempo fui entendiendo que la verdadera riqueza se encuentra en el territorio, la Pachamama, ¿no? Entonces ha ido cambiando mucho mi visión acerca de esto, y hoy me considero un gastroperegrino que trabaja con una filosofía, una gastrosofía, donde para mí es más importante primero el saber cómo comer, el deber saber cómo comer, ¿no? Ya lo decía Brillat Savarin, uno de los grandes filósofos de la gastronomía: somos lo que comemos, pero yo le he agregado a eso cómo y con quiénes lo hacemos. Entonces, yo quisiera ver la parte turística, los impactos que tiene la gastronomía a nivel mundial, para que veamos un poquito las grandes oportunidades que se tienen si el turismo gastronómico se desarrolla de una manera planificada, con un enfoque ecológico, cultural y por último el turístico o el gastronómico, ¿no? Vean estos datos que son muy relevantes. No hace mucho se consideraba la gastronomía solo como parte del paquete turístico. ¿Qué quiere decir? Que se le consideraba solamente porque era necesario que ese turista o visitante comiera y bebiera. Sin embargo, vean, según datos de la Organización Mundial del Turismo, de estudios que hizo en el año 2016, la gastronomía ya es el tercer motivo de desplazamiento turístico a nivel mundial. Primero es la cultura, después la naturaleza. Sin embargo, en América Latina es el segundo y representa el 40% del gasto turístico global. Esto estamos hablando de algo impresionante si empezamos a dimensionar toda la cadena productiva y de valor de la cual depende la gastronomía. Para que entendamos lo que significa la gastronomía, tenemos que cambiar la palabra gastronomía por sistema alimentario. Y entonces entenderemos los impactos que tiene en todos estos sectores económicos o productivos, en los 5 que tenemos, ¿no? La otra gran asociación, la World Food Travel Association, en el año 2020 hizo un estudio muy interesante donde aseguraba que el 53% de los turistas del mundo eligen su próximo destino motivados por el atractivo enogastronómico. Esta es la suma de la gastronomía con los vinos. En algunos de nuestros países en América Latina no consumimos vino, o incluso Colombia. Colombia tiene mucho por hacer en temas de cultura de vino. Ya empiezan a producir vino, pero a veces le llaman fermentados de frutas cuando realmente no son vinos, le llaman vino fermentado de fruta. Entonces ahí podemos ver cómo este turista que va viajando desea probar algo local. Habrá gente que busque los vinos locales
ustedes tienen buenos vinos, en Villa de Leyda tienen por ahí cerca una bodega, etcétera, ¿no? Vean, en países como Tailandia, representó el 30% de visitantes internacionales, igualando el porcentaje de su turismo de sol y playa en el año 2018, que era el primero, el más importante, y el turismo gastronómico ya está a la par. Por ello, incluso Bangkok ha sido considerada como una de las capitales mundiales del street food o comida de la calle, que tiene que ver mucho con los mercados, porque si bien es cierto que el mercado tiene puestos o establecimientos fijos, también alrededor hay una gran gama. Y esto nos invita a la reflexión, ¿eso es bueno o es malo, no? Una investigación realizada por Tecnavio, empresa líder mundial en investigación y asesoramiento tecnológico, sobre el mercado mundial del turismo culinario para el periodo 2019-2023, calculó una tasa de crecimiento anual superior al 9% durante este periodo. Esto es muy relevante, porque en el caso del turismo genérico, habíamos estado teniendo crecimientos del 3 al 5%. Estamos hablando que el turismo tiene varias tipologías, turismo de cultura, turismo de sol y playa, y en el caso del turismo gastronómico, que es una de estas, estaba creciendo el doble de la genérica. Vean qué impresionante. Claro, todos estos datos son pre-COVID. En el año 2015 se crea en Medellín, en Colombia, la primera red de gastronomía de la Organización Mundial del Turismo, reconociendo la importancia que tiene la gastronomía como motivo principal de viaje, ya no solamente como complemento o parte del paquete turístico. Esto es un hecho que dinamizó o potenció a las gastronomías locales en todo el mundo. Estos son mis compañeros, yo pertenezco a la red desde el año 2015. Cada año se hace un foro mundial de turismo gastronómico, esto es precisamente en Tailandia. Tenemos representantes de 50 países, por lo que nuestros trabajos realmente han permeado prácticamente en casi todo el mundo, ¿no? Este es un servidor, su servidor. Yo estoy promoviendo o estoy hablando en Tailandia, en el cuarto Foro Mundial de Turismo Gastronómico, acerca de cómo la gastronomía en Cuba, país donde hemos trabajado, coadyuva al desarrollo sostenible del país. Esto es muy importante. En Cuba, que se ha abierto al turismo, incluso el cheque promedio o la derrama económica es más alta por alimentos que por habitaciones. Y la gente busca esa comida local, tradicional. Sin embargo, a pesar de este crecimiento y que este turismo exige, demanda ya destinos, pues no existen a nivel mundial destinos gastronómicos planificados. Es por ello que en el año 2019 la OMT hace convenio con el Ministerio de Turismo de Indonesia y crean el primer destino prototipo gastronómico del mundo. ¿Cuál era la idea? Que hubiera una planificación, un modelo y que este se podía replicar. Lamentablemente esto no terminó, no llegó a su fin por evidentemente la coyuntura que seguimos viviendo, ¿no? Sin embargo, la OMT saca con el Basque Culinary Center una guía para el desarrollo del turismo gastronómico. La pueden ver del lado izquierdo. Es una guía teórica, teórica porque ellos no tienen experiencia. Yo tendré el gusto ya de comentarles, de hecho hoy quien me sigue en redes sociales lo pudo ver, hoy ya terminé, acabo de registrar mi siguiente libro, aquí está Lorena que es mi asistente que también ha participado de manera muy importante en el mismo y precisamente en este libro plasmamos todo esto con casos prácticos que son de los que voy a comentar ahora, ¿no? Aquí podemos ver, ella es la señora Vita Datao, era la responsable en Indonesia para la aceleración de la gastronomía, dándole prioridad a la gastronomía tradicional. Ahí está su servidor, estamos implementando o estábamos implementando en el país la metodología de mi libro. Y en la parte de abajo, como pueden ver, pues trabajamos con estudiantes, con magísteres, con empresarios y por supuesto con el sector público, que también es muy importante, ¿no? En América Latina, la gastronomía ha tenido un crecimiento impresionante y en base a ello, pues se crea la Red Academia Iberoamericana de Gastronomía. La sede la tienen en España. Sin embargo, esta Academia Iberoamericana
que ha hecho para visibilizar las gastronomías de nuestros países, ha dado varios reconocimientos. Uno de ellos es el reconocimiento a la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Este reconocimiento se da desde hace varios años en Europa, pero el primero que se da fuera de Europa se le da a México, al estado de Guanajuato, con quienes trabajamos nosotros. ¿Cómo desarrollar un proyecto cuando no tienes un modelo de planificación? Y eso es lo que hemos venido nosotros implementando en varios países, ¿no? Aquí podemos ver, este fue el proyecto que hicimos, este es el secretario de Turismo, y trabajamos con toda la cadena productiva, muy especialmente con los campesinos, evidentemente con los mercados, hoteles, restaurantes, pero dimos mucho impulso a los platillos estratégicos. ¿Qué es un platillo estratégico? Aquel que se elabora con los insumos e ingredientes que se dan en el territorio de manera endémica o nativa, y de esa manera apoyamos a toda esta cadena productiva. Trabajamos con cocineras tradicionales, como lo pueden ver acá, y la verdad es que gracias a los resultados, el estado de Guanajuato ganó el premio, uno de los premios Ulises, que son los Óscares del turismo, a la mejor política de gobernanza e innovación del mundo. Aquí pueden ver cómo mi jefe, el secretario de Turismo, está recogiendo su premio. También hemos trabajado en República Dominicana, vean, Santo Domingo revalida su título de capital de la cultura gastronómica del Caribe. Este premio es dado también por la Academia Iberoamericana de Gastronomía. En la parte de abajo podemos ver al señor Rafael Anzón, que es el presidente honorario. Y bueno, esto también ha repercutido en Cuba, por ejemplo, donde ha sido seleccionada La Habana como capital iberoamericana de la cultura, de la coctelería, perdón, ¿no? Un hecho inédito y extraordinario para Colombia es que en estos famosos premios, los World Travel Awards, en el año 2020 dan varios premios en varias categorías turísticas, y aunque mucha gente no lo sepa, Colombia ganó como el mejor destino culinario de Sudamérica. Este es un hecho extraordinario porque por 8 años consecutivos lo había ganado el Perú. Este estudio lo acabamos de terminar hace poco, pues cómo están posicionados los destinos en América Latina, ¿no? Y estos son más o menos los datos que emergieron de este estudio que hicimos a nivel mundial. Vean, Argentina está liderando, Chile, México, Colombia y Perú, República Dominicana, que está empezando a trabajar muy fuerte, Costa Rica, Cuba, etcétera. Sin embargo, fíjense, es interesante porque México había avanzado bastante porque habíamos desarrollado una política gracias al nombramiento que tuvo el país como de su gastronomía como patrimonio inmaterial de la humanidad en el año 2010. Este reconocimiento se da de manera inédita a México, a Francia y a la cocina mediterránea con un expediente integrado por varios países. Perú había trabajado muy bien, no tiene este reconocimiento de la UNESCO, pero había tenido estos premios como el que les acabo de mencionar. Y Colombia, que había estado trabajando desde hace varios años una política pública en diversos ámbitos, pues evidentemente visibilizó a su patrimonio gastronómico. Sin embargo, este año Perú nuevamente ha desbancado a Colombia y está en primer lugar. Y la verdad es que a mí me surgen muchas inquietudes. ¿Qué pasó? ¿Iba bien Colombia? ¿No iba bien? ¿Solo fueron políticas que buscaban desarrollo exógeno y no llegaron a la gente de abajo para generar desarrollo endógeno? Son las cuestiones muy importantes que van a delimitar o a determinar el éxito o el fracaso de una gastronomía local o regional o nacional, ¿no? Con esta breve introducción, pues nos presentamos. Yo represento al CEGAO, es una organización de planificación y gestión de destinos. Se le conoce en el argot nuevamente como una OGD, o en algunos casos una DMO, Destination Management Organization, o una organización de gestión de destinos. Sin embargo, en nuestro caso hacemos planificación, gestión, operación, marketing. Cerramos toda la gestión de un destino gastronómico y turístico, desde un pueblo, desde un producto, desde un itinerario, desde un establecimiento, todo absolutamente. Soy el primer doctor en el mundo en turismo con especialidad en planificación
de turismo gastronómico sostenible. Sin embargo, yo empecé mi vida laboral en la restauración lavando baños, pisos, fui mesero, fui garrotero, fui todos los puestos. Y eso me permitió tener una visión de artes culinarias y posteriormente evolucionar hacia un pensamiento mucho más exógeno, ¿no? Más deductivo. Este es el libro, es uno de los libros que hemos estado implementando para el desarrollo de estas metodologías, donde no les voy a explicar toda la metodología, pero sí al punto que voy a desarrollar, que es las condicionantes. Una de las condicionantes para desarrollar productos o destinos es precisamente las definiciones. En muchos foros, en muchas mesas de diálogo, en muchos talleres, se debate qué es el turismo gastronómico y qué es la gastronomía y no se ponen de acuerdo. Y lamentablemente, la gran mayoría de los resultados o de las opiniones o análisis son teóricos, son de cuello blanco, como yo le llamo, ¿no? Es gente que no conoce el territorio, no conoce las plazas de mercado, no conoce al campesino, al pastor, al pescador, y eso no puede ser, porque tienen una mirada muy subjetiva de la realidad, ¿no? Entonces, precisamente para saber de qué estamos hablando, una de estas condicionantes es las definiciones. Les voy a compartir con mucho gusto. Estas son definiciones inéditas, ya las puedo compartir porque ya están registradas. Espero, ahora que esté en Colombia, poder presentar mi libro allá. Y vean, la gastronomía en una investigación o en cualquier proyecto es el objeto de estudio. ¿Qué es la gastronomía con bioseguridad que llegó para quedarse ante esta nueva normalidad? Vean, es el conocimiento razonado del arte de preparar, producir, crear, transformar, evolucionar e innovar el consumo, uso, goce y disfrute de la alimentación de manera biosegura, confiable, saludable, inocua, nutritiva, funcional, sabrosa y sostenible del patrimonio gastronómico mundial cultural, natural y material mixto y todo lo que respecta al sistema alimentario integral de la humanidad. Esto, si se dan cuenta, nos habla de ejes prioritarios a nivel mundial. Existe una definición que es de la OMT, pueden tomarle un pantallazo. Estas definiciones, que son definiciones operativas, las pueden encontrar también de manera gratuita en internet, pueden bajar el documento. Que para la OMT, ¿qué es el turismo gastronómico? Que sería el sujeto de estudio. El objeto, la gastronomía, sujeto de estudio del turismo gastronómico. Es un tipo de actividad turística que se caracteriza por el hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja está vinculada con la comida y con productos y actividades afines, además de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales y o innovadoras. El turismo gastronómico puede implicar también otras actividades afines, tales como la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos y la asistencia a clases de cocina. El enoturismo, como un subtipo del turismo gastronómico, se refiere al turismo cuya motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar catas, consumir y o comprar vino a menudo en el lugar que se produce o en sus cercanías. Esta es una definición muy subjetiva, muy acotada exclusivamente al enoturismo, que es una subtipología del turismo gastronómico que ha crecido mucho, pero en países como Europa. En nuestros países, por ejemplo, en América Latina, la subtipología que más ha crecido es el agroturismo. Y dentro del agroturismo podemos encontrar el cacoturismo, el cafeturismo, por supuesto, en Colombia, el agaveturismo en México, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a veces las realidades y las definiciones son muy dirigidas desde el territorio donde se producen. En mi caso, al ser una persona que trabajo viajando por el mundo, tengo una visión mucho más holística. Mi definición, que pueden comparar con la anterior, de turismo gastronómico, haciendo énfasis en la bioseguridad, es, vean, si se dieron cuenta en la anterior, no menciona nada de la seguridad, no menciona nada de la nutrición, muchos temas que evidentemente cambiaron o se evidenciaron o se fortalecieron con la pandemia. Claro, esta definición de la OMT que le estoy mostrando es del año 2019, antes de que entrara la pandemia en todo su vigor. Esta que les voy a mostrar es muy reciente, estamos hablando de 2 o 3 meses que salió. Vean, ¿qué es el turismo gastronómico? Esta es mi definición del nuevo libro. Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el consumo, uso, goce, disfrute de la alimentación
de manera segura, confiable, saludable, inocua, nutritiva, funcional, sabrosa y sostenible del patrimonio gastronómico mundial, cultural, natural y material mixto, y todo lo que respecta al sistema alimentario integral de la humanidad. Si se dan cuenta, es la base de la anterior definición de gastronomía, de donde emergen todas las demás definiciones, ¿no? En el libro tenemos más de 15, 20 definiciones nuevas, inéditas, en lugares diferentes a los de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el principal fin de disfrutar servicios, experiencias, inspiraciones, festivales, ferias, eventos, convenciones, congresos, exposiciones, tours, itinerarios, circuitos, rutas, productos y destinos gastronómicos de manera prioritaria y complementaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esta fase, esta última parte? Y además con un caso real. Hace algunos 3 o 4 años hay un chef muy famoso en Brasil que está trabajando con cocina de la Amazonía. Fui a su restaurante, el menú degustación muy caro. Evidentemente, pues con lo que gasté ahí, hubiera gastado lo de comida para una semana en la plaza de mercado. Fui a ese restaurante, pero al otro día donde comí, en la plaza de mercado, donde se comía delicioso a muy buenos precios. Ahora, este es el corazón que quisiera yo desarrollar en los temas de la relación de las plazas de mercado con el inventario gastronómico territorial. Vean, ¿qué tiene que ver la plaza de mercado con esto? Bueno, primero, cuando yo llego a un país, lo primero que hago cuando llego al aeropuerto, lo recorro, es ese paisajismo. ¿Qué hay en ese paisajismo? Para identificar la biodiversidad e inventario de ese territorio. Hay que deconstruir el territorio. Un territorio está compuesto de biomas, climas, microclimas, sistemas agroforestales, huertas, etcétera, que me van a dar lo más importante, sin lo cual no existiría la gastronomía o lo culinaria, que son los ingredientes y los insumos. Con estos, principalmente que sean endémicos y o nativos, es con lo que yo voy a preparar los platillos y bebidas tradicionales locales. Y esto se va a convertir o van a ser muy importantes para la canasta básica alimentaria de un país, de una región, de un departamento. Y todo esto yo lo veo en una oferta de las plazas de mercado. ¿Qué veo en una plaza de mercado cuando la visito? Fíjense, el balance de exportaciones e importaciones. Lo primero que hago es preguntar, ¿este producto de dónde es? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que la gran mayoría de esos productos no son ni de la región, los traemos muchas veces de otros lados. Peor problema es con los grandes supermercados transnacionales como Walmart, ¿no? Pero una plaza de mercado me da este indicador tan importante. Y entonces yo ya puedo saber si hay excedentes o faltantes de producción en ese territorio. Y esto me va a dar un indicador terrible, que es la vulnerabilidad alimentaria. Cuando importo más de lo que exporto, tenemos problemas graves de falta de seguridad y soberanía alimentaria, con consecuencias terribles. Ya hablaba la profesora diabetes, obesidad, pero para mí la más terrible es la transculturación gastronómica, que afecta a toda la cadena productiva de valor. Hay muchos mercados, cada mercado tiene su esencia, su espíritu, desde los más tradicionales como este, que es extraordinario, el mercado Tábalo en Ecuador, donde todavía se maneja la venta de animales, el trueque, este es el mercado en La Paz, Bolivia, donde podemos ver una enorme riqueza, sí, por supuesto, pero también enormes carencias en temas de inocuidad, manejo higiénico, que también para un turista es bastante importante, ¿no? Es ese mercado de Bac en Vietnam, es un mercado que todavía no tiene los problemas de la turistificación, todavía vean hasta sus indumentarias tradicionales portan. Sin embargo, la gente es muy inhóspita con el turista por la guerra que han tenido de tantos años con tantas muertes. Entonces no les gusta el turista. Lamentablemente ellos están en un punto de buscar no quién se las hizo, sino quién se las pague. Lo que sí es que vean el patrimonio que tienen estos mercados es impresionante. Turísticamente, un caso de estudio y de éxito a nivel mundial, esto yo lo estudié cuando estaba estudiando, fui a este lugar, la Boquería, cuando estaba estudiando el doctorado y 2 veces, porque es un fenómeno. Este es un mercado donde converge turismo y donde converge gente común y corriente. Esto está en Barcelona. Sin embargo, vea lo frío, el arte, el acomodo,
el diseño de los establecimientos es impresionante, ¿no? Es el único mercado en el mundo que es tan famoso, que está considerado como uno de los 10 sitios más interesantes de toda España, no solo de Barcelona, ¿eh? Y además tiene su propia tienda de souvenirs, vean nada más. Sin embargo, a mi entender, el mercado que vino a cambiar el mundo en Iberoamérica fue el mercado San Miguel, una obra que estaba incluso, la construcción estaba prácticamente abandonada, la reconstruyeron y trabajaron un mercado gourmet con productos de muy alta calidad, donde el español no va a consumir, no va a comprar, porque ahí va a encontrar 30% más caro los ingredientes y los insumos. Sin embargo, el mismo español va a recomendar al turista que vaya ahí por cuestiones de seguridad, higiene, lo frío es frío, lo caliente es caliente. O sea, realmente es un atractivo gastronómico muy importante. A tal grado que les invito, la página web del mercado tiene su propia página web, se llama mercadosanmiguel.es. Vean este video, búsquenlo, I Feel Pretty, novias de Carmen Halfiter. Es muy interesante porque van novias, la novia con las damas, con vestidos blancos y van recorriendo todo el mercado. ¿Qué es lo que están enseñando? La limpieza de esos mercados. Lamentablemente, algunas plazas de mercado son sucias, no están en buenas condiciones, o como decía la profesora, las quieren tumbar, entonces ya no le dan mantenimiento. Y eso también se puede convertir en un foco de infección, hay que decirlo, ¿no? Vean, a diferencia de eso, pues este mercado San Miguel es extraordinario. En el caso de México, se puso muy de moda este mercado Roma, donde se vendían productos muy emblemáticos e incluso cocineros famosos estaban ahí. Claro, los precios, a diferencia de ir a uno de sus restaurantes, eran un 30% abajo. Sin embargo, también este tipo de mercados se empezaron a diversificar desde enseñar ya los puestos pequeñitos hasta tener restaurantes como el que pueden ver del lado derecho, muy bien montados con cocinas regionales. Este es el mercado del Parián en la Ciudad de México. Yo creo que en la Ciudad de México tendremos no menos de 20, 25 mercados de muy buen nivel, ¿no? Este es muy famoso por los turistas, el mercado de San Juan, especialidades y carnes exóticas. Aquí vas a encontrar todo lo que te puedas imaginar, todo lo que vuele, se arrastre, todo nos lo comemos en México. Sin embargo, es un mercado que por lo turístico se ha vuelto muy caro, ¿no? Y esto, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo, o sea, cada vez que voy a Bogotá, Palo Quemado, Plaza de Mercado, me encantó. Y lo que me encantó es desde que llegué, pues me están mostrando el platillo típico de Bogotá, que es el ajiaco, si mal no recuerdo, ¿no? Pero además la experiencia que viví dentro del mercado fue sensacional, pero solo la viví porque iba con Albeiro, un amigo de la Candelaria, y iba con Lorena, que es de Bogotá, mi asistente, que está por aquí también. Pero si no, no hubiera podido yo vivir esa experiencia y yo a lo mejor, yo no me hubiera metido a ese mercado, no solo. Ahora, este es un mercado muy famoso en México, en Puebla, que es uno de nuestros principales destinos gastronómicos. Hay encuestas de satisfacción del cliente y se le pregunta cuáles son los atractivos que más le gustan de este lugar que se llama Cholula en Puebla. Y el primer atractivo es el mercado del Raso, donde vas a encontrar todo esto que están viendo y mucho más. Hay mercados específicos. Este es un mercado muy famoso, el mercado de Tsukiji en Japón, en Tokio, donde se subastan los atunes. Sin embargo, tuvieron que cambiarlo, entre otras cosas, porque ya era demasiado grande y se volvió un lugar turístico. Sin embargo, la gente de este mercado no quería a los turistas. ¿Por qué? Porque llegaban a ensuciarles, llegaban a interferir con su trabajo. Hay muchos mercados, vean, mercados de alimentos, dulces, utensilios, mercados ancestrales, ¿no? Por ejemplo, el caso del mercado Ordizia Goerri, España, que desde el año 1512 le fue concedido ser mercado franco libre de impuestos por la reina Juana, ¿no? Hay muchos tipos de mercado. Este es un caso muy particular que podría servirles incluso para caso de estudio, caso práctico por las problemáticas que tiene Necali. Este es el mercado de Ordizia. Este mercado es el que les comentaba que data de 1512. Cada miércoles se pone en este lugar, en el País Vasco, en España. Sin embargo, es un mercado que está tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Por la crisis. Ya no hay gente que vaya a comprar al mercado. ¿Qué hicieron para rescatar este mercado? Hicieron un centro de interpretación que se llama Delicaluz. Es un centro interpretativo
que está muy cerca de las instalaciones del mercado que les mostré, que se pone cada miércoles. Y entonces este centro lo que hace es incluso obtener pedidos de la población local para ir y comprar al mercado, para que el mercado no desaparezca. Este centro interpretativo, tómele fotos, la verdad es que vale mucho la pena. Es un centro que trabajan de manera mixta. En la comunidad autónoma, que sería el gobierno, les facilitan las instalaciones y una ONG y o fundación es la que gestiona el edificio y hace actividades para rescatar al mercado. Entre otras, ven a los niños, los concientizan de la importancia del mercado que tienen, los llevan al mercado, les dan dinero y ellos tienen que comprar. Entonces, los involucran desde niños a que ese mercado sea parte de su patrimonio. Del lado derecho van a ver en el tercer piso, hay toda una sala donde pasan a los niños y a los adultos a que sepan cómo comer. Esta señorita está de manera simbólica con una charola donde puso alimentos, fotos de alimentos. Aquí enfrente hay una especie de horno. Ella mete los alimentos o esta charola, le piden datos de estatura, peso, si hace ejercicio o no, y el hornito, que además lo hace mucho para los niños, esta es animación e interpretación turística, hace ruidito y te saca tu informe y te dice si lo que estás comiendo está bien, está mal y te hace recomendaciones. Es un centro interpretativo, interactivo, cultural y sobre todo muy divertido, ¿no? Ya para finalizar, pues algo que es muy importante es identificar cuáles son las generaciones que buscan estos mercados, ¿no? Hicimos un estudio muy interesante con otra de mis compañeras, Gina Leal, no sé si se encuentra el día de hoy. Si estuviera aquí, ojalá pueda compartir el artículo que realizamos juntos, donde analizamos de todas estas generaciones, cuáles de ellas están buscando aspectos muy específicos de gastronomía. Por ejemplo, en el caso de los centennials, aquí podemos ver todo lo que ellos buscan. Y vean, a ellos les encanta, desean probar alimentos tradicionales únicos y visitar mercados de comida, ¿no? Cada una de las generaciones tiene características y demandas muy específicas. Por cuestiones de tiempo no lo puedo mencionar, pero nosotros tenemos muy bien identificados ya 5 tipologías de turismo gastronómico y 7 subtipologías, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer con las plazas de mercado es especializarlas de acuerdo a los segmentos que se desea atraer, de acuerdo a las características y, por supuesto, a la oferta que contienen, para entonces sí hacer una buena estrategia y que haya un buen balance de oferta y demanda. Yo tuve el placer de estar en Cali, me encontré una gran hospitalidad, vocación, conocí a la señora Maura de Caldas en Guanajuato, a ella la trajimos para un festival de cocineras de tradicionales, trajimos más de 100 cocineras de varios países y la verdad es que allá también conocí a Mamá Cielo y me trataron excelentemente bien, pero he de decirles que mi mejor recuerdo no fue la comida, mi mejor recuerdo fueron mis clases de salsa con la profesora Nora de Arrebato Caleño. Fíjense qué maravilla. Yo voy a comer, pero la gastronomía, la cultura y la salsa tienen mucho que ver y puede ser un producto maravilloso, innovador y diversificador. Muchas gracias por estar, ser y compartir para servir. Muchas gracias, doctora Antonia Montesinos, por contarnos su experiencia. Yo le voy a dar la palabra al profesor Enrique Sánchez porque quiero hacer las 2 presentaciones para arrancar con las preguntas. Muchísimas gracias. Yo también tengo algunas preguntas ahora, pero quisiera entonces darle la palabra al profesor Enrique, que es de la casa, digamos, de la casa, es de Cali, entiendo, trabajo con nosotros en la Universidad del Valle, con el ministerio, y tiene una perspectiva un poco más local. Muchas gracias. Tiene cerrado el micrófono, profe Enrique. Gracias. Voy a tratar de hacer mi presentación. Se ve, está completa, ¿verdad? Sí, ya, listo, está completa, sí. Bueno, yo quería, soy Enrique Sánchez, sociólogo, he trabajado el tema pues, de
del patrimonio cultural culinario del país. Tuve la suerte de dirigir el grupo que formuló la política de conocimiento, salvaguardia y fomento de las cocinas tradicionales de Colombia, experiencia que compartí con un gran, con grandes investigadores de la cocina, algunos de ellos vallecaucanos. Tuve la suerte también de trabajar, trabajar en la edición y producción de la Biblioteca Básica de Cocina Colombiana. Germán Patiño, Isabel Cristina Restrepo, Leño, y un grupo de investigadores muy importantes. Y con la universidad, pues hicimos un trabajo que está todavía a medio camino con el CIDSE. Hicimos un trabajo muy bonito que nos enseñó mucho, que era, investigamos los platos mencionados en esa gran novela, La María, la emblemática, y miramos todos todos los comidas que allí se mencionan, y hicimos un trabajo en los municipios aledaños a la Ciudad del Paraíso, que donde pues, se crea la novela, y vamos 350 años después, maravilloso encontrar todo ese paquete. Profesor Enrique, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Podría usted pegarse un poquito más al micrófono, que tenemos un poquito de dificultades con su sonido? Correcto. Bueno. Sí, que a veces cuando hay movimiento y se aleja un poco, se nos distorsiona el sonido, su voz. Bueno, gracias, Janet. Entonces, trabajamos el tema en los municipios, pues, de Palmira, Ginebra, El Cerrito y Guacarí. Trabajamos este tema de la cocina, y producimos un librito muy bonito que se llama Cocinando con María. Y luego hicimos una especie de paseo, de viaje por todos los municipios del departamento, rescatando y poniendo en valor, pues, algunas de las recetas emblemáticas de la región vallecaucana, que es una región muy compleja, cruce de caminos, de influencias culinarias muy interesantes. El tema y luego pues, he estado también trabajando ya un tema de interés, la cocina afrodescendiente del Pacífico, tanto en Colombia como en el Perú. Este tema de plazas, voy a referirme al tema de las plazas de mercado como bien patrimonial. Ya Janet en su introducción hizo nos dio unas pautas, y es de que las plazas son lo vamos a ver como unos puntos neurálgicos de la convivencia ciudadana y de la cultura. Nosotros en el campo cultural, de donde yo miro, estudiamos la cocina, hablamos de cultura culinaria más que de gastronomía, la cocina. Y las plazas, obviamente, que son un tema clave, fundamental en el estudio del patrimonio cultural culinario. Los antecedentes de las plazas, pues, las plazas son muy, las plazas de mercado son muy antiguas. Hubo mercados precolombinos muy importantes, y los mencionan los cronistas. En México, querido Antonio, pues López de Gamara hace una descripción de esos mercados que tenían las comunidades mexicanas, las comunidades aztecas. Tenían unos mercados bastante feos. Y
acá hay, uno mira los cronistas, encuentran unas descripciones o menciones a mercados importantes, o sea que el mercado pues no es que sea, llegó con la colonización, había mercados importantes y se menciona pues el mercado de Zipaquirá y de mantas y el famoso mercado de Timaná y posiblemente en todos los nombres están cada vez más en esos lugares donde. Y esto lo menciono porque hay mercados que han pervivido a través del tiempo, desde la época, desde la medida hasta la actualidad. Un ejemplo es el mercado al aire libre de Villa de Leyva, por ejemplo. Ahora han pensado, yo creo que hay un proyecto de construir una plaza de mercado y en eso habría que tener mucho cuidado cuando existen estas tradiciones, estos mercados que se pueden ver un poco rudimentarios, pero que realmente detrás de ellos existe una larga tradición cultural. Y así yo pensaba en el Perú hay un mercado que es, pierde en el tiempo su antecedente, es la parada de Cayalpí, un mercado que tiene dos partes, el de verduras muy dividido y el de animales, es un mercado bastante complejo. Y realmente, si a mí me preguntaran qué habría que hacer o mejorar las condiciones de ese mercado, pues yo no me, habría que hilar muy delgado para no cometer grandes errores que se han cometido a veces el tratar de mejorar la infraestructura de servicios. Hay cosas que hacer, obviamente, todo es de mejorar y en el mercado Cayaltí, que es un mercado que vale la pena conocer. Los mercados pues se hicieron parte del proceso de planificación urbana que trajo la colonización a partir de la ordenanza de julio 13 de 1533, estableció pues ese damero, estableció la Plaza Mayor. Es en esa Plaza Mayor donde pasaban tantos eventos, las celebraciones, las corridas de toros, allí también se celebraba periódicamente los mercados. O sea que los mercados, y es muy interesante, todavía en muchos de nuestros pueblos, Colombia es un país de muchos pueblos, pervive ese mercado al aire libre. Y esos mercados ya en el siglo pasado, desde mediados, comenzaron a ser sustituidos pues, por mercados, por galerías, con la idea pues, de una mayor seguridad, tema de salud y también pues, el acceso al mercado en galerías, distribuido en secciones de estas, voy a, las plazas. Profe Enrique, disculpe, ¿podría agrandar la presentación, ponerlo en presentación, en modo presentación? Eso, perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Súper, Bueno. gracias, muchas gracias. Esa imagen es la plaza de mercado de Buenaventura, a la derecha, fracción. Entonces, esos mercados, hay tres temas que son valores culturales que son muy importantes del mercado. Es el tema de la seguridad, la confianza y la confraternidad. Y el mercado es un mercado que garantiza seguridad. Y en eso, algunos de los mercados que nos mostró Antonio en Europa, hay un punto que es muy importante y es donde reposan las pesas y medidas. De hecho, había en los mercados coloniales, ese funcionario era muy importante, que tenía ahí las pesas y medidas para garantizarle al usuario que no lo estaban engañando. Es decir, ese elemento de seguridad. El tema de confianza es muy importante en la relación con el proveedor y le vamos a ver el usuario y la confianza que se establece en ese
son valores que van a tener, tienen una repercusión muy importante en la vida, en la vida social de las plazas. Las plazas, pues, desde el punto de vista de su función, hay muchas maneras de mirarla. Es decir, tiene una función económica. De esa función económica, pues, está, además de la producción de alimentos, la generación de empleo, la generación de su aporte en términos de financieros. ¿Qué significa una plaza? ¿Qué mueve económicamente una plaza? Está una función urbanística que pesa mucho en este tema, cuando en esta discusión en la que estamos, que hay un afán por remodelar, llamar plazas. A veces aparece esa función urbanística que tiene que ver con el acceso, con la disposición de la plaza, pesa mucho. Obviamente que está la función alimentaria y de provisión. La función principal, llamémoslo así, de la plaza, que es la de proveer alimentos, no solamente alimentos, sino también enseres. Muchas plazas tienen allí se consiguen los trabajar y ropa, que también tiene toda la provisión de, de muchos productos nacionales. Y hay unos que tienen un gran peso nacional. Y obviamente están los servicios relacionados con la salud de las personas. Uno de los puntos clave de nuestra red de mercado es la venta de las hierbas medicinales. Es decir, y hay una tradición y un conocimiento inmenso en esta parte de la producción, pues, de la salud. Y a eso, pues, aparece también el tema mágico religioso, también asociado, pues, a las todo lo que vemos en estas plazas. Nosotros tenemos un mercado importante de religión que se vende en el mercado. Y obviamente hay una función social y cultural, y es a la que yo quisiera referirme, es tanto en estos debates, lo digo en esto de la reestructuración de las plazas, siempre esta función social y cultural es relegada, a veces limitada, y predominan criterios a veces de tipo económico o intereses económicos. A veces se miran estas otras funciones sin tener en cuenta la social y cultural que tienen las plazas de mercado. Y para esto hay que entender lo que la plaza, que la representé como en esa estrellita, es un elemento articulador y muy importante en el sistema agroalimentario de una comunidad. Esto ya lo había expresado Antonio. Y que esa plaza está inserta en un territorio de una cultura. O sea que porque la cocina es un sistema de ese gran sistema agroalimentario que une la producción. A la plaza llegan los alimentos que vamos a llevar fundamentalmente a la cocina y a la cocina colonial, si se quiere, o a la cocina tradicional, como recientemente se entiende. Y esa cocina está obviamente relacionada con el sistema básico, que es la ambiental. Era lo que Antonio, pues, que cuando llega aunque el paisaje a veces es engañoso, en Cali pasa por un país de azúcar, no es, pero el sistema productivo muestra ese balance, esos desequilibrios. Aquí está el mejor retrato de una sociedad, de un pueblo, de una comunidad
era su fuerza de mercado. Y que consumen las personas, cómo funciona esa relación. Como le decía, es ese entorno del sistema agroalimentario y del sistema cultural que le dan sentido a la. De eso, el drama de las plazas es que de la planificación es querer homogeneizar, por ejemplo, las plazas de mercado. Es como si quisiéramos homogeneizar las 6 plazas de mercado de Cali. Y está pasando en algunas otra gran ciudad de Colombia donde ya se va imponiendo como un patrón sin mirar las particularidades sociales de ese entorno cultural. O sea, que es una, esta idea es para mostrarnos como la comunidad. Entonces, en la plaza, en esos elementos de la cultural o dinámica cultural, pues está obviamente el tema de la relación campo-ciudad, donde se expresa muy bien esa relación. Y allí llega el campesino, el proveedor, que cocina allí, y no en la plaza de mercado es donde se hacen los negocios, donde se consigue la mano de obra, donde se consigue forma todo el tema de la inteligencia de mercado. De mercado. Entonces, de allí, esa relación campo-ciudad es definitiva. Lo otro es el tema que ya se mencionó, pues, de seguridad y soberanía. El tema, obviamente, y hay unos valores que yo quisiera señalar en la parte que es muy interesante como construcción ciudadana, es el carácter democrático de la plaza. No hay no hay sitios de privilegio de mercado. Vamos todos, ricos, pobres, y sin importar su condición económica o racial. El carácter democrático de la plaza es bien interesante. Y obviamente la plaza como lugar de encuentro. Estos son elementos claves digamos, de ese debate sobre la reestructuración de las plazas de mercado. Si olvidamos estos pilares, se pueden cometer grandes errores. Podemos cometer el error de alejar, por ejemplo, a los productores, a los campesinos de la plaza. Y pasó en un municipio de nuestro departamento, donde se construyó una plaza muy bien hecha con ayuda del sector externo. Sin embargo, hoy en día esa plaza está desocupada. La gente sigue yendo o sea que no hay, que se modificó, a veces ignoramos también que hay una estética popular y que la criticamos, que eso está muy feo la plaza, pero no expresa una manera también de sentir de quienes trabajan y participan. Y obviamente quiero al lado derecho de esa relación tan importante y dinámica entre el comprador, el proveedor y el vendedor, que es esa dinámica interna de la plaza. Yo la había puesto, estaba a un lado el tema de las cocinas de la plaza, porque en el sitio de las cocinas de la plaza, un sitio donde esta relación va a ser muy importante. Y
allí vamos a encontrar en estas cocinas de la plaza, que es también como mesas largas, vamos a encontrar esa riqueza del patrimonio culinario. Era llamará que son tesoros culturales. Esa, mesas largas. Y mesas largas porque siempre, tradicionalmente era una mesa, unos tablones, unas mesas largas, bancas, donde todo el mundo sentaba hombro a hombro, sin importar su condición social. Que no había un VIP, todos, a todos se les sirve y a todos se les trata con cariño. Hay esos modos verbales de la plaza, que son una importante costumbre cultural de uno, la plaza está con cariño, era de amor, era, lo dicho una vez. Y en las plazas son el lugar donde se conserva mejor la memoria y la cultura de una región, de una localidad. Ahí está la memoria y la cultura culinaria. Y eso, el valor patrimonial de eso es inmenso. O sea que eso tiene los tres efectos claves del patrimonio, que son generadores de identidad, de sentido de pertenencia y de continuidad histórica. Es decir, cuando uno va y se come en la plaza de mercado de la Alameda, le sirven, por decir, un arroz, un atollado de arroz. Es decir, que significa tanto. Ahí se sentir uno que pertenece, la pertenencia cuando le sienten dada. Obviamente el sentido de que recrean estas cocinas también al futuro, a ir preservando esos elementos que nos dan identidad, sentido de pertenencia, están proyectando a ese. Esos efectos del patrimonio siempre se dice, se pueden ver en las, obviamente, comunidades antes, en las comunidades, la gente que vive fuera, cómo añora ese panteón, esas mataditas, y cómo las piensa y cómo la cultura patrimonio viaja con uno. Y obviamente está esa memoria técnica nuestra tan importante de la convivencia del indígena. Profesor Enrique, discúlpeme, profesor Enrique, yo le voy a pedir de nuevo que se acerque al micrófono, Bueno, que se va venido perdiendo la voz. Ahí ay, se caramba. distorsiona. Ajá, Bueno, y se distorsiona un poco, entonces un poquito para bueno, que... Gracias. Entonces está esa memoria técnica de la cocina, es importantísima, y está obviamente todo ese legado, los legados familiares. Las cocinas de mercado se transmiten entre familias, y se va conservando esas tradiciones y se va innovando también. Toda cocina tiene innovación, por más tradicional que se diga, pero son cocinas patrimoniales. Y obviamente un efecto que tiene la cocina tradicional sobre la biodiversidad alimentaria, y es de que cuando muchos productos que si no se usan, muchos productos de las, y si se dejan, ¿por qué? Porque se dejan de utilizar. En la cocina, la ventaja de esa cocina de las casas es la riqueza y diversidad alimentaria que tiene. Y la diversidad alimentaria es clave para sostener esa relación con la biodiversidad alimentaria o la cultivada. Hay productos que ya uno, que se, voy a poner, eh, por ejemplo, la, las
por decir algo, unos tubérculos que ya hoy en día difícilmente se consiguen en la tasa de mercado. Tengo que encargarlas al productor, porque ya no están. O lo pasó con un producto tan importante en el científico, con el po, que no se valoraba, que se pensaba una comida de pollo. Hoy en día, gracias a ese boom que hay de la cocina, el Pacó ha vuelto a cobrar la importancia y se ha vuelto. Entonces, eh, el, ese elemento patrimonial se enmarca pues, en lo que es ese encuentro de relaciones vivas que se dan en torno a la plaza. Es un patrimonio vivo, es un patrimonio que está en personas, en los conocedores, sabedores de esos pequeños comerciantes, de esas mujeres que procesan los alimentos, de esas personas que venden las medicinales, en fin, en ese mundo y obviamente en esa relación pues con el mercado. Voy a señalar enseguida para terminar esto, los aspectos problemáticos. Uno es la pérdida de valores patrimoniales. Esto es tanto muchas urbanísticos. Muchas plazas han sido destruidas por el fenómeno de gentrificación o por expansión de las áreas de los centros. Entonces han sido arrasadas, pasó en Cartagena. Es decir, lo otro, o han sido modificadas de tal manera que ya no han sido modificadas, que han perdido sus valores también patrimoniales y han terminado o pareciéndose a las plazas, a los centros comerciales. Y ese es un peligro que hoy en día en esos proyectos de renovación de las plazas. Las cocinas tradicionales parecen ser como los patios de los centros comerciales. Es y obviamente, pues toda la pérdida de valores sociales a, a la plaza. Las pérdidas. Obviamente, otro tema que tiene que ver con los problemas de la plaza, pues son los. Bueno, y esos pérdidas patrimoniales también están muy relacionadas con los entornos, el deterioro de los entornos de las plazas, que generan uno de los factores claves de las plazas que existen. El tema obviamente, el tema normativo. El tema normativo muchas veces no contempla las particularidades y sociales de las plazas. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con el tema de las cocinas y las normas a veces de salud que afectan las cocinas anales y se vuelven un obstáculo muy grande y a veces la formalización también se vuelve un obstáculo para el artesanal. Cuando uno mira, yo siempre hay un ejercicio que le digo a los que hagan y era coger las normas de salud necesarias, muy importantísimas, que se exigen para los de venta de alimentos o procesamiento de alimentos en aplicar a la cocina artesanal. Simplemente un checklist para mirar las dificultades que existen a veces para los obstáculos que tienen a veces las normas por no contemplar la dimensión o las variables. El comercio y la cosa. Hay problemas y las casas tienen muchos problemas internos. Hay uno que debería ser una preocupación pública. Problemas internos, pues, es una unidad social compleja.
Y adentro hay problemas a veces muy serios, pero uno que es vital es el tema del crédito gota a gota. Son pequeños productores, viven de lo que ganan al día y caen a veces en manos de gente inescrupulosa con este tipo de créditos de ágil, a gota a gota, de pequeñas mafias que se donan a los comerciantes. Y los problemas con las administraciones, obviamente, municipales. De otra manera, la injerencia política de la administración de muy susceptible a la politiquería, la asignación de los préstamos, el manejo de los cánones. Y obviamente un tema que tiene que ver, es muy con la ciudadanía, y es el tema del uso. Si las plazas no se usan, se acaban, por más que ir y mercar en la plaza. Y contra eso, pues, obviamente la competencia de los almacenes de grandes superficies, y hoy en día el tema de la provisión a domicilio, inclusive cada vez más extendido, ya la gente deja de ir a la plaza. Si queremos mantener ese patrimonio vivo, y usar nuestras plazas. Creo que yo iba a dejar ahí, esta es una muestra, estas son las cocineras de mercado de Buenaventura. Quería señalar que mostrando sus productos de innovaciones. Hay un plato que tiene un nombre que ya el solo nombre ya me Encio de Piano, es un nombre poético que le dio andaba uno de los años. En fin, y están ellas pues muy compuestas, muy arregladas. Y la norma, la que había anteriormente, el decreto, la resolución 2674, que la no se puede, ahora no pueden ni maquillaje, y esto se arreglan mucho porque parte de la hace agradable, y obviamente el maquillaje, antes. Creo que dejo ahí para la discusión. Muchas gracias, profe Enrique. Tuvimos algunas dificultades de sonido. Yo espero que la audiencia entienda. El profe Enrique está en Bogotá, no sé, creo que debe estar lloviendo mucho en Bogotá. El sonido está un poquito, se desconfigura un poco la voz, pero vamos a tratar de hacer, digamos, una buena discusión porque creo que han puesto los dos puntos muy relevantes para lo que queremos poner en el tema de la agenda pública en Cali. Cali en este momento tiene 7 plazas de mercado, todas ellas con diferentes usos, con diferentes públicos, diferentes dinámicas también, ¿cierto? Son las 7 plazas, voy a nombrarlas para los no caleños: Santa Elena, Alameda, Siloé, Alfonso López, Porvenir, Santa Elena y La Floresta, ¿cierto? En este momento quiero señalar 3 elementos que me parecen muy relevantes de las presentaciones de ustedes. Una primera inquietud que yo tengo es estos procesos de renovación urbana, la amenaza que significa los procesos de renovación urbana, pero también cómo mantener ambas cosas, cómo hacer procesos, digamos, de lucimiento, renovación, pero también manteniendo la tradición. Y no permitir que las plazas, digamos, se conviertan en espacios de élite donde solamente ciertas personas tienen acceso a él, porque como bien lo decía el profesor Enrique, las plazas de mercado todos entramos y cabemos y hacemos las mismas compras y ahí nos movemos como entre iguales. ¿Cierto? A pesar de que las plazas son ubicadas en diferentes lugares, cuando vamos a la plaza nos movemos como entre iguales. Entonces, la primera duda que yo tengo es cómo hacemos esto sí, hay que renovar, hay que mantener ciertas prácticas, hay que innovar, pero cómo mantenemos también la tradición para no provocar procesos de elitización de las plazas. Ese sería lo primero. Y el otro asunto que nos parece muy relevante destacar es con respecto a la plaza de mercado Alameda en particular, y es uno de los argumentos que tiene la administración, y es que la plaza de mercado no significa un patrimonio material, o sea, se puede tumbar, lo han considerado un lote, entonces tumbémosla toda porque eso es un lote, no hay nada allí que preservar en términos materiales, pero yo entiendo que el patrimonio también es inmaterial, o sea, usted tumba
tumba una pared y usted ahí está tumbando también unas prácticas y unas tradiciones, no solamente lo material, sino también lo que allí se construye. ¿Sí? ¿Cómo se defienden también esas prácticas, digamos, en una plaza para que esto no sea considerado un lote como que hay que tumbar y para de contar porque es necesario hacer una renovación? Entonces, ¿cómo se articulan estos dos elementos de lo material y lo inmaterial alrededor de las plazas de mercado? Y el otro elemento que quiero señalar es esto de la función social de las plazas de mercado también, ¿no? Allí esos son espacios donde se genera trabajo, se pasa una tradición, de hecho el trabajo se hereda, ¿no? Si usted le pregunta a alguien en las plazas de mercado en Cali, la gente viene, eso lo hacía mi abuela, lo hace mi mamá y ahora lo hago yo. Son trabajos heredados también. Entonces, y pasa por la homogenización también. Lo que hemos visto en procesos de renovación urbana en América Latina es que lo que se pretende son hacer ciudades o partes de ciudades igualitas. Y eso me trae a colación una frase que escuchamos hace algunos años aquí en la ciudad de Cali, es hay que hacer de la Plaza de Mercado Alameda un centro comercial, pero con olor a plaza de mercado, que eso es lo que más nos preocupa. Alguien dijo así, lo puedo poner entre comillas, podemos volver a esto un centro comercial, pero con olor a plaza de mercado, que un poco lo que se piensa es que la renovación, ¿no?, de las plazas de mercado y ese es el susto, es que parecieran ser centros comerciales. Entonces, digamos, hay otros intereses, hay otras dinámicas que se moverían alrededor de esto, ¿no? Ese sería las tres elementos que quisiera colocarle. Y la otra, doctor Antonio, es el tema del turismo, ¿sí? También, digamos, en las 7 plazas de mercado de Cali no se mueven los mismos niveles de turismo que pueden haber, por ejemplo, en la plaza de mercado Alameda. Puede ser por su ubicación, por la experiencia que tiene, pero a veces el turismo también consigue elitizar las plazas de mercado porque se hacen para cierto público. Sí, hay una cierta atención allí. Yo quiero colocar estos temas para escuchar ustedes qué opinan. Y quiero después darle la palabra al público si hay comentarios o preguntas. No sé si arrancamos con Antonio. Comentarios. Pues sí, pero a mí me gustaría que me hiciera una pregunta concreta, porque usted habló de toda una problemática y le puedo contestar 30 cosas. Dígame cuál sería la pregunta concreta. La preocupación más concreta es cómo no pasamos de estos procesos de renovación y con el turismo al lado a la elitización de las plazas de mercado y no perder la tradición. ¿Cómo es ese equilibrio? Mire, Si hay alguna experiencia concreta. Sí, por ejemplo, mire, dentro del mercado, ¿cómo le llaman ustedes a la gente que vende allá? Los vendedores, los marchantes. Vendedores. Por ejemplo, caso muy real. El turismo no necesariamente es una solución, se puede convertir en un problema. Sobre todo el turismo masificado, que ya trae todo pagado y no trae recursos para gastar o que van deprisa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque hay mercados que no tienen las condiciones para recibir turistas. Incluso puede ser, ya les decía el caso del Siquille, o sea, yo entré, quise tomar una foto y me pasó un hielo por aquí. Me lo aventó un vendedor, porque ellos no quieren turistas. Creen que el turista, en vez de ayudarles, evidentemente lo que está haciendo es actuar en contra, ¿no? Ahora, ¿qué han hecho bien en el mercado de la boquería, por ejemplo? Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, hay pasillos, hay corredores. Dijeron, ¿quién quiere turista y quién no quiere turista? Y los que quisieron turistas, entonces llevan a los turistas exclusivamente a esos pasillos, donde ese vendedor tiene otra cultura, tiene otra conciencia, entiende cómo tratar al turista, que también hay que tener cuidado, ¿eh? El turista es el menos culpable de esto. Y eso no hay que olvidarlo. Y más en estos tiempos, como decía mi gran profesor Félix Tomillo, que en paz descanse, pobre turista. Lo que tiene que pasar un turista para llegar a Cali, por ejemplo. Y eso no lo observamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, una planificación sostenible, ¿cuál es el principio? Preguntarle a la sociedad si desea turistas o no, y no imponérselos, porque entonces ya tenemos problemas como la gentrificación o la turistificación, que lo único que hace es dañar a la zona porque se incrementan los servicios, hay conflicto, hay tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí a mí yo veo una problemática de fondo, y la problemática es, ¿y qué dice esa sociedad del mercado que van a quitar? ¿Por qué esa sociedad no se está manifestando? Y eso para mí es algo muy grave, porque si la sociedad no defiende su patrimonio, entonces no es patrimonio, ¿eh?
O sea, recordemos que todo el mundo habla de patrimonio material y inmaterial de la UNESCO, pero el patrimonio más importante es el patrimonio colectivo por derecho, donde las comunidades se unen a favor de algo. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿qué están haciendo las comunidades? Hemos recorrido destinos, hace poco estuvimos con Puebla, Lorena estuvo conmigo, ¿no? Hay monasterios, algunos cerrados. La comunidad les preguntamos, oye, ¿y ese monasterio por qué no apoyan ustedes para que hubo un temblor muy fuerte? ¿Por qué no apoyan para abrirlo? ¿Y saben qué contestaban? Es que ese no lo consideramos nuestro monasterio. Nosotros vamos a tal iglesia que es donde realmente lo consideramos como tal. Entonces yo creo que aquí es algo muy importante identificar la comunidad cómo considera esa plaza de mercado y de esa manera ver si puede converger la comunidad local y el turista. Y además hay que ver qué tipo de turista, porque hay un turista nacional que tiene ciertas demandas y un turista internacional que exige cuestiones de higiene, que exige manipulación de alimentos y no cuida protocolos. Y que si ese turista, al no tenerlos, se enferma, daña no solo a la plaza de mercado, daña a todo el destino. Entonces yo creo que aquí lo que se debe de hacer es una encuesta y preguntarle a la comunidad qué piensa sobre la plaza, ¿no? Los teóricos podemos pensar muchas cosas, pero si algo me ha enseñado a mí la vida es pregúntale a la comunidad. Si la comunidad lo quiere preservar y salvaguardar, perdón, pero no hay mayor movimiento y mayor fuerza que la cohesión de una comunidad local. Muchas gracias, Antonio. No sé si el profesor Enrique, yo quisiera hablar un poco de esta relación de lo inmaterial con lo material. Ahora vuelvo al tema de quién es la comunidad local, o sea, si son los vianderos, los vendedores, somos los usuarios de la plaza, ¿quién es esa comunidad? Porque, digamos, hay una administración local también que está tomando decisiones, pero quiero volver al tema ahorita para mirar a ver uno cómo defiende esto de lo inmaterial también. Gracias. Es decir, la separación entre material y inmaterial es un tema de énfasis. Es de énfasis, porque no existe patrimonio realmente inmaterial, pero material por un sancocho. La comida está entre los campos del patrimonio cultural inmaterial, pero el énfasis está puesto en el sujeto, en el que conoce, en el patrimonio inmaterial. El patrimonio material, el énfasis se ha puesto siempre en el objeto de conservación, en el convento, en el monumento. Pero hoy hay un gran debate y se ha querido superar, inclusive la última norma en este país ya trata de romper esa barrera, entre esa distinción artificial entre lo material e inmaterial. Lo que es importante ya no tanto es que el patrimonio es una relación de valoración. El patrimonio es lo que yo valoro y estimo que es mi patrimonio. Es decir, es tautológico, pero es así. Es una relación de valor, lo que yo valoro. Lo que yo no valoro, lo que la comunidad no valora, puede ser bellísimo, puede tener los valores estéticos más hermosos y se cae o no tiene ninguna importancia. Es decir, es lo que le interesa y le importa a la comunidad. Por eso las políticas del patrimonio son de diálogo, son dialógicas, y el papel de las instituciones es colaborativo, porque quien decide qué es patrimonio, pues es la misma comunidad. Entonces yo creo que en el caso de la plaza, yo por ejemplo, obviamente yo no soy, es una discusión con mucha gente, arquitectos, la plaza de la Alameda, por ejemplo, me parece muy interesante eh, el gradiente de la plaza. Me parece muy interesante la plaza, es decir, estructura y su organización, que es mejorable, todo es mejorable. Es decir, nosotros, yo estuve en el debate de la plaza eh, en Popayán, en la plaza, y hicimos un taller muy bonito que se llama La Plaza que Soñamos, donde participaron toda la gente que está en la plaza, que viven. Y hicimos un ejercicio de
como la plaza que soñamos y mostrando también después las dificultades para que el sueño se haga realidad. Y aparecen temas que son relevantes desde el punto de vista de plaza, por ejemplo, pensar en la mayoría de estas mujeres y mujeres. La plaza de las ¿Cómo, de la profe? Profe Enrique, disculpe, ¿puede repetir que se fue la voz? ¿Se le fue la voz en la última parte? Sí, que el tema de que en la plaza las necesidades de las mujeres, muchas pensaban que la plaza debía tener una guardería para donde tener sus dramas de las cocineras y vendedoras, tener que estar viendo por sus pendientes de sus hijos, movilizarse a grandes distancias, es no tener una guardería, porque no tener unos mejores servicios higiénicos en las mujeres. Pensar también, en la plaza trabaja mucha gente de edad mayor, existe en la plaza, como son grupos familiares, inclusive el trabajo infantil, ahí son grupos familiares. Hay que pensar la plaza desde reflexionar y construir con las personas, con la comunidad, las alternativas de mejoramiento. Porque si se toma como un problema eminentemente técnico o hacer una gran obra, pues eso, no habría problema. Lo importante es qué valora la gente, cómo valora la gente su plaza, la plaza de mercado. Y ese patrimonio cultural, ese patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es el sentido, el significado. Y puede que esa pared horrorosa que usted vea, le parezca horrorosa, tenga una gran importancia. Es decir, si yo pienso en la plaza de Buenaventura construida al lado de lo que se llamó antiguamente, se llamaba el dique Yuxti, donde llegaban los indígenas, malandras a vender sus productos. Hay una historia muy importante. Es decir, que uno no, que hay que conocerla y que hace que usted valore esos lugares, esos espacios que tienen que ver con la vida de una comunidad, porque también el patrimonio es memoria, patrimonio inmaterial es memoria. Y yo creo en esas plazas, hay mucho que hacer. La plaza de Santa Elena, una plaza tan importante como la de Santa Elena, cómo realmente recuperarla y hacer. Yo creo que hoy en día hay un ambiente muy propicio con la academia, con humanistas, realmente alternativas viables, pero siempre que bajen los grandes contratos son grandes cosas costosas, son varias. Queremos construir pues, queremos construir la plaza de San Miguel allí y otros procesos, nuestros propios procesos históricos. Y a veces hay plazas que yo, francamente, hicimos un trabajo que se llama Mercados Vivos, que es un libro de varias personas. Trabajé las plazas del Tolima y el Huila, y realmente hay de esas plazas que yo, francamente, no tocaría, fuera de mejorar sus servicios relacionados obviamente con la higiene, buscando buscando unas mejores condiciones de salud ambiental, que son definitivas en una plaza de mercado. Los protocolos de que habla Antonio, yo creo que así, sin llevarlos obviamente a extremos, hay también una noción cultural que atraviesa el concepto que tenemos de la higiene y de la salud. Pero yo creo que se pueden mejorar las cosas, pero hay que consultar y dialogar con las personas. Bien, muy bien, muchas gracias. Una pregunta también, Antonio, con lo que usted decía, ¿ustedes conocen experiencias donde se hayan hecho transformaciones, digamos, urbanísticas de plazas de mercado que no han llevado al despojo o al desplazamiento de poblaciones tradicionales que habían sido vendedoras allí o han mantenido esa tradición?
La experiencia que yo conozco en Colombia es que cada vez que se hace una remodelación de una plaza, sacan a la gente, los tradicionales, y llegan unos nuevos con más recursos a montar en restaurantes famosos, sitios con más gourmet, ¿cierto? Y eso es lo que pasa en Colombia, pero no sé si ustedes tengan otra experiencia donde eso no pase. Yo creo que coincido totalmente con Enrique. Yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Lo que es evidente es que muchas veces ciertos lugares que suben de precio, y hemos tenido problemas fuertes en México también, reubican a las plazas de mercado. Evidentemente están mejores, más bonitas, pero ya pierden su esencia, a lo mejor las embellecen, pero ¿qué sucede? Pierden su esencia, que era la comunidad. Las plazas de mercado viven por la comunidad, porque van y lo atienden bien. A veces la plaza de mercado es más cara que el supermercado, ¿eh? Entendamos como supermercado estas grandes transnacionales, ¿no? Pero la gran diferencia es el corazón, el mami, que le doy, güerita, ¿no? O sea, estas cosas que son precisamente ese diálogo de saberes y sabores, como dice nuestra querida amiga María del Carmen Morfín, que no lo vas a encontrar en una plaza fría. Ahora, ¿qué sucede? Pues lamentablemente yo sí creo que si las plazas de mercado no cuentan, hay que verlo, porque también una realidad es que hay plazas de mercado que son muy antiguas. Las plazas de mercado en México, y creo que en la mayoría de los países, se organizan los mismos vendedores. Y a veces los mismos vendedores tienen problemas entre ellos. Esto va a implicar la falta de cohesión social, envidias entre ellos. Entonces, hace rato preguntaba usted, ¿qué es la comunidad local? O sea, una plaza de mercado tiene que existir porque hay una demanda. ¿Quién hace la demanda? La gente que vive en ese barrio, en ese departamento, alrededor de. Si no existe esta demanda y si no existe este afecto, este apego hacia esa plaza de mercado, pues lamentablemente, cuando haya estas dificultades, la misma comunidad va a decir, sí, que se la quite, que la quiten, porque huele mal, porque hay tráfico, porque hay contaminación, y eso nos ha sucedido mucho en la Ciudad de México, ¿eh? Teníamos, históricamente, aquí contamos en la Ciudad de México con la plaza, con la central de abastos, que es la plaza más grande de América Latina, y se ha movido 3 veces, porque la misma comunidad pidió que se quitara, por el tema de los camiones, por el tema del peligro, todas estas cuestiones de falta de un planeamiento en la gestión y en la operación. Por eso yo creo que aquí sí tenemos casos muy exitosos. Para mí el caso más exitoso es el del Mercado de Madrid, que estaba en ruinas, lo rescataron. Pero ¿qué hizo el dueño o el visionario para rescatar esa plaza de mercado? Seleccionó a los mejores proveedores, a los que daban inocuidad, manejo higiénico, tenían conciencia, tenían cultura. 2 años el mercado tuvo pérdidas, 2 años. Pero los siguientes 2 años no solo recuperaron las pérdidas, sino que empezaron a ganar bastante dinero. Y la ventaja es que son los mejores proveedores de la misma región, del mismo barrio. Llegan a tener 2 establecimientos, el que tienen en el barrio común y corriente, del cual fueron invitados para el centro de Madrid, donde se encuentra este mercado de Madrid. Entonces, yo creo que una plaza de mercado, cualquier movimiento que se haga, se tiene que hacer un diagnóstico, donde lo que usted preguntaba, ¿qué entendemos por comunidad? Primero, las personas que viven ahí. Segundo, el prestador de servicios, el proveedor, que es de ahí. Y al último que se le debe de considerar, porque no es el menos importante en un caso de estos, pues es el turista. El turista se tiene que adaptar a lo que hay, porque precisamente el turista lo que quiere es ver lo auténtico, probar lo local, lo que no tiene en sus países. Yo voy a sus mercados y me vuelvo loco con sus frutos, porque no los tenemos en México. Hace rato alguien me preguntaba de que en algunos mercados vendemos jirafa, jabalí, león. Sí, pero la gran mayoría de esos productos son de granja, porque acá está reglamentado todo ese tipo de ingredientes o de insumos. Entonces, yo la verdad es que creo que
sí puede afectar mucho el que se mueva una plaza de mercado por cuestiones mercantiles, sí lo pueden elitizar, pero también se puede renovar, renovar, y sobre todo, yo creo que lo más importante es que pueda dar los servicios que esa misma comunidad está pidiendo y que a lo mejor actualmente ya no lo hace. Bien, muy bien. No sé si el profe Enrique tenga algún comentario. Muchas gracias, Antonio. Mucho que ya Antonio ya se plantea como el camino, dialogar con ese complejo que constituye la plaza y al que no son ajenos pues, los usuarios. Pero quiero señalar que también hay que ver la plaza en esa integridad del sistema agroalimentario. A mí una preocupación que tengo, y siempre la he tenido en el caso de del departamento, es de la provisión de las plazas, de las economías indígenas, de las que Perdón, producen. Enrique, perdón, profe Enrique, que no se escuchan. ¿Cómo? Disculpe. El tema de la provisión de alimentos de la plaza. La pandemia demostró desde que en Cali las plazas, nosotros dependemos de otros departamentos fundamentalmente para la alimentación y dependemos de lo que viene de Nariño, de Cauca, de Tolima. Y la preocupación mía es, bueno, y la producción campesina, ¿qué se está haciendo? Es decir, que estamos haciendo una producción de alimentos básicos. Porque nosotros vivimos en un mar de caña, de producto importante desde el punto de vista de la economía regional. Pero bueno, ¿dónde está en esta economía? Estamos haciendo, que estamos haciendo por esos mercados. Y ahí aparece otro tema, pues que obviamente son los mercados alternativos o mercados ecológicos por fuera de estos espacios. Bueno, y esa nueva producción, ¿cómo se canaliza hacia el mercado? Es decir, o qué hacer en esos otros espacios informales. Hay una serie de temas relacionados con el sistema agroalimentario que tenemos que tener en cuenta y fuera de eso, pues, obviamente, señalaba todo el sistema en nuestro. El turismo reactiva, el turismo tiene una importancia en el sentido que pone en valor también el patrimonio. Y muchas veces a la Alameda, cuando me acuerdo de la polémica cuando una revista declara pues, la revista, y le dan el premio como revelación como cocinera a Basilia. Y yo también, bueno, ¿cómo así? Es una cocina tradicional, no es una que graduada en ninguna parte. Pues no, señor. Evidentemente, y todo el mundo, lo que generó eso, el poner en valor los saberes de esas cocineras tradicionales. No solamente la cocina elaborada o de autor, sino también las cocinas tradicionales. Y cómo todo el mundo se fue a ver que era el cuento de ese premio pues, que obtuvo, realmente la sorpresa de todo el mundo, porque mucha gente vino a mí y me allá, yo quiero conocer eso y poner en valor, porque uno de los problemas más graves que tiene, al menos en lo que detectamos en la plaza que soñamos, era el problema de la autoestima de los vendedores y la plaza, y el cocinero. Y ese es un trabajo, hay un trabajo interno grande que hacer.
y estos reconocimientos, y cuando llegan los turistas a valorar esas cocinas, eso se vuelve importante. Yo tengo mi familia política bien de Argentina, y se fueron a la Alameda y no querían volver a salir de allí. Todo el tiempo a la Alameda y a conocer. Lo mismo le pasa a uno, ¿no? Las plazas que he visitado otros países. Eso es un atractivo muy grande. Que puede ser. Ahora, a eso se asocia pues todo el problema de la gentrificación y obviamente que el fenómeno de desplazamiento y la turistificación que llevan al proveedor tradicional, del productor tradicional, del tradicional. Muchas veces lo pasa. Estamos viendo en nuestro barrio emblemático, San Antonio. Va gentrificando y va perdiendo identidad barrial. Las plazas también van perdiendo identidad. No sé, esos cambios, esas transformaciones no se hacen con la participación de la gente y con mucho cuidado para no afectar esos valores de patrimonio. Bien, muchas gracias, profe. Hay otros temas que no hemos tocado acá y que usted, bueno, se han mencionado. Uno tiene que ver con de dónde vienen los alimentos que se venden en las plazas de mercado también, ¿no? No es un asunto solo de la manipulación allí que se hace dentro de la plaza de mercado, sino también de dónde vienen en términos de huella ecológica, de distancia, de uso de pesticidas, todo eso que no hemos hablado de ese tema, que es otro tema también grande para trabajar. Y otro que tiene que ver con la calidad de los alimentos, de los productos que se venden en las plazas de mercado también. Y hay uno que me interesa también, no sé si hay preguntas del público o alguien quiere comentar. Yo sé que de pronto hay personas aquí en las plazas de mercado, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Antes de hacer una pregunta que quiero hacerles a Enrique y Antonio. Si hay preguntas del público, bienvenidas. Levanten la mano y abrimos el micrófono. La pregunta que yo tenía es esto de vender alimentos en la plaza de mercado, ¿cierto? Porque, digamos, en términos de salud pública, un tema que nos interesa mucho es los productos alimenticios que ahí se ofrecen. Pero también las plazas de mercado se están convirtiendo también en otros lugares que venden otro tipo de productos, ¿sí? También hay allí como una disputa por el espacio. Entonces están las que venden flores, que venden los asuntos esotéricos, la comida no preparada, la comida cruda, pero también otros tipos de negocios que han ido emergiendo, inclusive alrededor de las plazas de mercado. Pero yo entiendo, Enrique, si no estoy mal, las plazas de mercado en su origen fueron para ventas de alimentos y se han venido transformando, ¿o no? ¿O ya siempre han sido lugares donde se ha vendido de todo un poquito? No, yo creo que de todo un poquito, de todo un poquito. Inclusive esa descripción de, de los mercados precolombinos, vendían muchos utensilios, productos artesanales. O sea, y esa es una realidad a la que estamos asistiendo, que ya en la plaza se está compitiendo con productos inclusive importados. Hoy en día con productos chinos y con cosas esa es una realidad que existe, pero en las plazas realmente se ha mercado de todo un poquito, no solo alimentos. Yo a la plaza de Honda, allí donde para comprar las redes para la pesca, los anzuelos, los flotadores, todo eso lo compro en la plaza. Y en la plaza vende también mucha ropa, mercancías. Y yo voy inclusive a plazas muy tradicionales, siempre la provisión, sobre todo de ropa. Pero eso es inevitable. Lo que pasa es que el peligro, y lo que sí al menos se ha advertido, es, y que puede ser la preocupación tuya, es que disminuye los puestos de comida, donde venden los productos básicos o sea que De alimentos, ajá. sí, yo veo que cierta fortaleza en las frutas, pero hay mucha fruta, digamos, importada. El Valle es una región históricamente frutícola.
y se caracterizó por las frutas. Es decir, hermano, hay frutas que no se, que ya totalmente desaparecidas del mercado. Y aparecen productos mucha fruta importada. Y el mercado, me parece a mí que yo digo que se está favoreciendo el mercado de algunos tradicionales. O sea que pues, están desapareciendo de nuestra vida. Eh, o sucediendo. Entonces, esa es una preocupación y tiene que ver mucho, como te decía, con la dinámica de las economías campesinas. Yo no quisiera, no tengo pues el inventario, el conocimiento suficiente. Sí, e incluso las plazas también se pueden especializar. La de Alfonso López, por ejemplo, era mucho más para pescado, ¿sí? Tenía sus días de pescado. Voy a darle la palabra a Andrés, que está aquí, que levantó la mano. Y si alguien más, porfa, pueden tomarse el micrófono. Muchas gracias. Andrés Fernández, listo, Ok, gracias. buenas tardes a todos. Me parece importante la intervención de los dos panelistas eh, y sobre todo como los lineamientos que tiene cada uno, como la faceta. Pues yo soy vendedor en la Galería Alameda y obviamente vivo la situación de lo que está pasando actualmente. Pues hay un temor por parte de los comerciantes. Pues hay una asociación que de cierta forma se ha mantenido unida durante el trasegar de más de 40 años. Eh, y básicamente el temor es que se haga una renovación de una galería que obviamente tiene sus falencias, pero en la cual nosotros de pronto no seamos parte cuando ésta sea construida, ¿ya? Ese es uno de los grandes temores que hay en estos momentos, porque pues para nadie es un secreto que es un terreno que está situado estratégicamente en la ciudad de Santiago de Cali, que tiene un valor estratégico y económico de gran importancia pues para cualquier persona que quiera desarrollar individualmente un proyecto eh, económico allí. Pues también para nadie es un secreto que en años anteriores también se trató de vender este terreno, ¿ya? Estuvieron varias marcas grandes de Colombia detrás del terreno y por medio de una acción popular se logró parar ese proceso. Y sí tienen razón, básicamente la asociación se creó por la necesidad de proteger un área donde los comerciantes estaban desarrollando su actividad económica, cuando básicamente el terreno era un potrero, y pues y ahí vendían sus artículos, sus bienes y servicios en medio pues de este ambiente, ¿ya? Hoy en día, pues las cosas se han venido desarrollando, hemos podido pues, rescatar, como lo dice bien Enrique, por ejemplo, sacar la cara por la gastronomía vallecaucana, como lo es Basilia, que es de pronto la persona más representativa que tenemos en la gastronomía del Pacífico y que está en la Galería Alameda, que de hecho se ganó un premio, pues la barra, pues, pues es un orgullo para todos en la Galería Alameda. Y pasa algo que dice Antonio, que sí es muy paradójico en la Galería Alameda, porque básicamente se podría formar un patrimonio colectivo por derecho, ¿ya? Pero lastimosamente, pues es algo que, primero, un proyecto que no ha sido muy concertado, que digamos, ya al inicio se dio por escaramuzas de que se encontraban algunos clientes los planos en internet y pues la gente en Cali saltó, no le gustó que eso pasara, pero realmente no se ha hecho una encuesta formal para saber si los caleños están de acuerdo con un proyecto de renovación urbanística y donde realmente se respete ese patrimonio cultural y material que es la plaza. Y Antonio tiene razón, a veces sí, la plaza es más costosa, pero ¿qué es lo que pasa? Se crea una sinergia y una dinámica de relaciones
que es que pues si vos le preguntás a una persona que tiene hoy 42 años, esa persona de pronto visita la plaza y dice, a mí, yo me acuerdo cuando mi mamá me dejaba con la señora de los chontaduros, y hoy en día yo también dejo a mi hijo con la señora, es como mi familia, ¿ya? Y Sí. casi todos vivimos en el extranjero, y cuando venimos, o sea, la arropamos con un amor inmenso, porque es que al final, como te digo, es un tejido social, no es económico ni es turista, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a perder en el caso de que se haga, por ejemplo, la plaza de mercado con, con la renovación que está planteando la alcaldía, con parqueaderos en la parte inferior, y también rescato algo que dice Antonio, es que el turismo, es que no es para resolver el problema del turismo, no es para resolver, la galería no se tiene que renovar para resolver el problema de los parqueaderos. El problema de los parqueaderos no es inherente a la actividad económica que nosotros tenemos en la galería. Por lo tanto, los parqueaderos deberían de hacerse por fuera para no realmente afectarnos a nosotros como comerciantes que somos portadores de esa tradición y esa cultura ancestral. Ya está bien que hay problemas que tenemos o productos que son importados, es lógico. Yo pienso que alrededor del mundo lo hemos visto, ¿ya? Pero realmente vos ahí puedes encontrar productos que llegan de Nariño, puedes encontrar, por ejemplo, como nosotros nosotros vendemos café de diferentes orígenes. Yo inclusive atendí con mi hermano a Montesinos cuando fue a la Galería de la Alameda con un Chemex y el café lo produjo mi papá en la finca, ¿ya? Y le Mm, contamos toda la historia y fue una excelente experiencia. Entonces, mm. en ese tipo de situaciones, cuando la alcaldía propone un proyecto de renovación, pero donde realmente está tratando de solucionar problemas que si bien son de ciudad, van en contra de el normal funcionamiento y de cómo se debería realmente concertar con la comunidad un proyecto de impacto para Santiago de Cali, estoy completamente de acuerdo, perdón, en desacuerdo. Adicional a eso, yo quiero recalcar algo. Eh, pues he tenido la oportunidad de viajar, inclusive pues le dije a Montesinos ese día que yo también había lavado baños, que había hecho mis estudios en Australia y que me ha venido realmente como a levantar el negocio de mi papá que se estaba quebrando en las fincas. Entonces, esa fue la razón por la cual otra vez regresé y hoy en día, voilà, estoy aquí en la Galería Alameda como concesionario. Pero entonces algo interesante es que en las galerías por ejemplo, Australia tiene una galería o un farmers market que se llama, está en Fremantle. En Fremantle ellos hicieron un rescate de una edificación muy vieja que parece un pequeño castillo, ¿ya? Los pisos son similares en algunas partes a lo que tenemos en la Galería Alameda, ¿ya? Y hay algo que me parecía interesante, que es lo mismo que vive la Galería Alameda, y es que los comerciantes que venden frutas están a veces muy cerca de los que venden comida, ¿ya? O a veces los de arte estaban un poquito como diseminados en diferentes lados del farmers market y lo hacía muy complejo, o sea, era una riqueza compleja de ver donde vos podías con tu fotografía realmente estar mirando diferentes lados y yo lo estaba viendo como turista, ¿ya? Y adicional a eso también, pues, hay otros, uno que estaba en Queensland que me encantaba mucho, que era un potrero básicamente, que se daba solamente los fines de semana y era la expresión más primitiva de la economía de oferta y demanda en un fin de semana donde la gente iba de principio a fin, o sea, desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y era un día completo de una experiencia como los mercados de medievales, ¿ya? Donde ibas a tomar cerveza, donde te ibas a divertir con tu familia, donde ibas también a mercar, y se daba todo este espacio de network, de relación interpersonal con las personas. Y eso es lo que yo veo también que pasa en la Galería Alameda. Ya hay mucha gente que se va a mercar en el café de nosotros, por ejemplo, van a mercar, me dicen, ve, aquí te dejo mi esposo para que me lo cuides. Entonces el esposo llega, se toma su café, al final termina hablando con otras personas alrededor del café y después terminan en una conversación cuando llega la esposa, una hora más, después dice, me voy a almorzar donde Basilia y un día que empezó a las 8 de la mañana o 9 de la mañana les va terminando a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la galería es eso, es una vivencia
completa, ¿ya? Es una experiencia completa. Entonces, o sea, comparto lo que dice Montesinos y ese desarrollo, pero hay que entender que el objeto de estudio aquí es precisamente las personas más afectadas van a ser las personas que han creído en la Galería Alameda y la han desarrollado sin ayuda del gobierno, ¿ya? Porque todo lo que se ha hecho allí en gran mayoría ha sido por la asociación que han conseguido los recursos de forma individual para hacer el techo de Guaduas, que básicamente fue como el respiro que se le dio a la Galería Alameda en cuanto al turismo, y entender también del que el turismo llegó a Cali de una forma no tan organizada. Se empezaron a formar corredores turísticos donde la Galería Alameda, por arte de magia, empezó a... Dale. No, termina la idea, porfa, que es como van a ser las 6, entonces para terminar la Bueno, idea. dale. Entonces, la Galería Alameda pues terminó de cierta forma con un impacto positivo y negativo, también lo tengo que decir, porque realmente para algunos negocios fue muy bueno, para otros negocios no fue tan bueno, ¿ya? Hay que mirar esa parte que también estoy completamente de acuerdo con Montesinos, no todo el impacto que tiene el turismo es positivo, ¿ya? Entonces, es como que en Cali sí necesitamos con la Galería Alameda una renovación, pero entonces teniendo en cuenta realmente que el objeto de estudio no solamente son los comerciantes, que son los que van a seguir en la galería, sino también la gente que va, el ciudadano que va a mercar todo el tiempo y que también hace parte de una dinámica social, de tejido social en Cali. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Yo sé que Adriana Coral ha hecho un comentario y Felipe también. Yo sé que Andrés, como conoce la situación de la plaza, Adriana, usted ha dicho algo de la Plaza La Perseverancia. No sé si quiere hacer el comentario de alguien que haya conocido la Plaza de la Perseverancia antes y ahora. Si esa transformación, si realmente fue una renovación o fue realmente un cambio completamente diferente. O Felipe, si quieres intervenir entonces, que ya que abrió la cámara. Felipe, ¿va a intervenir? Tiene el micrófono cerrado, Felipe. Bueno, yo me disculpo, yo tengo un compromiso a las 6 de la tarde. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. La verdad es que es un tema muy importante. Bueno, déjeme entonces, Montesinos, yo cierro también porque ya sé que las palabras no hay, yo sé que Adriana no va a hablar, Felipe tampoco, entonces déjeme, yo cierro y ya nos despedimos todos entonces a las 6 en punto, como según lo prometido. Uno, yo quiero resaltar, digamos, que me parece el potencial turístico o gastronómico de las plazas de mercado, creo que Alameda lo tiene, y eso es un potencial para la ciudad que tiene que considerar el turista, pero también lo del aspecto local. Y otro, me parece relevante esto del patrimonio inmaterial y esa relación, digamos, que no es tan real de lo material y lo inmaterial, que creo que eso podría ayudar un poco a desenmarañar esta situación de la Galería Alameda. Pero también quiero resaltar las otras plazas de mercado de Cali, o sea, volver a pensar la importancia de estas 7 plazas para la ciudad, no solamente una que tiene, digamos, mucha más relevancia. Si yo fuera administración, de hecho, no le metería la plata a la plaza que tiene más desarrollo, le meto los recursos que tengo a la plaza que tiene menos desarrollo, por ejemplo, la de Siloé o de Alfonso López, donde hay una necesidad de verdad de hacer una inversión grande en la recuperación de esas plazas, ¿cierto? Entonces, ya la Alameda tiene un reconocimiento, hay cosas para hacerle, pero no ese proceso de renovación o transformación tan gigante que se quiere hacer, de considerar la Plaza de Mercado Alameda un lote, no es un lote. No es un lote vacío, es una plaza de mercado que tiene una tradición y tiene una historia. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Antonio. Yo espero, Antonio, que podamos seguir hablando y Enrique para ver si hacemos el evento aquí en Cali de manera presencial, en su venida a Colombia. Y Enrique, espero que vuelva rápidamente a Cali, a la Cálida Cali. Y muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Esperamos tener este video para que lo divulguen en las redes sociales. Y feliz noche para todos. Muchas gracias, Lorena. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias.